Bienvenidos a esta presentación de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos o hidratos de carbono son moléculas altamente energéticas y fundamentales para el desarrollo de la vida. Son moléculas compuestas principalmente por los átomos carbono, hidrógeno y oxígeno. El término carbohidratos, azúcares e hidratos de carbono es intercambiable. La mayoría de los carbohidratos que se utilizan como alimentos tienen su origen en la fotosíntesis de las plantas. Los azúcares son el producto inmediato de la fotosíntesis, a partir de la reacción del CO2 y el H2O. En presencia de la energía solar, se sintetiza la glucosa y en los enlaces de esta molécula queda almacenada la energía. Después de esto, los organismos heterótrofos ingieren la glucosa producida. Reacciona con el oxígeno y la convierte nuevamente en CO2 y H2O y transforma la energía que estaba almacenada en glucosa en enlaces químicos de numerosos compuestos. La fórmula general para los carbohidratos se escribe CH2ON. El subíndice N indica el número de subunidades de CH2O en una cadena. Las estructuras pueden tener forma de cadenas lineales, cadenas ramificadas o de anillos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la unidad básica de los carbohidratos y no se pueden hidrolizar a carbohidratos más pequeños. Son conocidos como carbohidratos o azúcares simples. Entre sus características están que son sólidos, cristalinos, incoloros, solubles en agua y de sabor dulce. Dependiendo del número de átomos de carbono, los monosacáridos se subdividen en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Los átomos de carbono se enumeran de arriba hacia abajo. En la estructura de los monosacáridos es indispensable que posean un grupo carbonilo. Estas serán aldosas si tienen un grupo aldehído y serán cetosas si el grupo carbonilo es una cetona. En esta imagen podemos observar los monosacáridos del grupo aldehído y ver cómo se separan en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Podemos observar cómo cada una tiene el grupo aldehído CHO, sin olvidar el doble enlace, en cada cuadrito de color morado. En la siguiente diapositiva podemos observar a los monosacáridos del grupo cetona y también se subdividen en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. El grupo cetona está marcado por C doble enlace O y son los de color morado igualmente. Los monosacáridos tienen diversas funciones. Por ejemplo, la ribosa forma parte de la estructura del ácido ribonucleico. La desoxirribosa forma parte del ácido desoxirribonucleico, muy importante en el almacenamiento de información genética. La arabinosa son las constituyentes de la pectina y de la hemicelulosa. La xilosa, conocida como azúcar de madera. La lixosa, que forma parte de los glucolípidos de las paredes bacterianas de algunas especies. La manosa, que forma parte de algunos polisacáridos de las plantas y las glucoproteínas de los animales. La glucosa es el combustible metabólico más importante de los mamíferos. Es el precursor en la síntesis de todos los demás carbohidratos en el cuerpo. Su fórmula desarrollada más simple de la glucosa es 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Los isómeros, en donde el grupo hidroxilo y el hidrógeno intercalan posiciones entre los carbonos 2, 3 y 4, se les llama epímeros. Los epímeros más importantes de la glucosa son la manosa y la galactosa. Hay varias maneras de representar la estructura de la glucosa.
está la fórmula estructural de la cadena recta o de Fischer, donde el grupo aldehído está unido al carbono número 1, una aldoxosa. Está la estructura cíclica o de Haworth, que se forma por la reacción entre el grupo aldehído y el grupo hidroxilo del carbono 5. La estructura en forma de silla, que es como realmente se encuentra en la naturaleza. Oligosacáridos. Son carbohidratos que al hidrolizarse producen desde 2 hasta 10 unidades de monosacáridos. Los disacáridos son formados por dos monosacáridos. Los disacáridos también están unidos mediante un enlace glucosídico. Este enlace puede romperse por medio de hidrólisis. De los disacáridos más destacables son la maltosa o azúcar de malta, lactosa o azúcar de leche y sacarosa o azúcar de mesa. La maltosa se obtiene mediante hidrólisis parcial del almidón y del glucógeno. Está formada por la unión de dos glucosas. La lactosa es la unión de una molécula de glucosa y una de galactosa. El enlace glucosídico entre la beta-glucosa y la beta-galactosa es carbono 1 y 4, debido a que se forma mediante deshidratación entre el carbono 1 de la beta-galactosa y el carbono 4 de la beta-glucosa. La sacarosa está constituida por una glucosa y una fructosa. El enlace glucosídico es 1,2, porque se unen el carbono 1 de la alfa-glucosa con el carbono 2 de la beta-fructosa. Polisacáridos, también llamados glicanos, son formados desde 10 hasta miles de moléculas de monosacáridos. Tienen funciones estructurales y de reserva. Se diferencian por el tipo de monosacáridos, el largo de la cadena, la unión química entre los mismos y el grado de ramificación. Los homopolisacáridos son cuando el monosacárido de una molécula se repite. Si son monosacáridos diferentes, son heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos de la glucosa son el almidón, glucógeno y celulosa, mientras que el heteropolisacárido de fructuosa es la inulina. La molécula del almidón es un homopolisacárido de la glucosa, es el carbohidrato más abundante de la dieta cuando se consumen cereales, papas, plátanos, camotes, leguminosas, etc. Segundo polisacárido más abundante. Los dos principales constituyentes del almidón son la amilosa y la amilopectina. El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento en los animales. Es conocido como almidón animal. Gana y pierde moléculas de glucosa con facilidad. En su estructura, las ramificaciones alfa-1,6 se presentan cada 12 a 14 unidades de alfa de glucosa que están unidos mediante un enlace glucosídico alfa-1,4. El exceso de glucosa son captados por los tejidos hígado y el músculo esquelético, en los cuales se almacena la macromolécula del glucógeno. La glucogenólisis es la degradación de glucógeno para liberar glucosas. El hígado es capaz de sintetizar glucosa mediante gluconeogénesis. Compuesto orgánico más abundante de la naturaleza, es el principal componente de pared celular de plantas. En los mamíferos es indigerible porque no contienen enzimas, por medio de hidrólisis que rompen los enlaces que unen glucosas. La celulosa es insoluble y consta de 14.000 unidades de beta-D-glucosa unidas mediante enlace glucosídico beta 1 o 4, formando largas cadenas rectas. Son cadenas agrupadas en haces torcidos a manera de formar fibras muy fuertes, sujeto por enlaces cruzados de hidrógeno. Cuando se somete a la celulosa a una hidrólisis parcial, se aísla el disacárido celobiosa, que se puede hidrolizar posteriormente a D-glucosa mediante un catalizador ácido o la enzima emulsina. 5 polisacáridos. Se les llama así a los polisacáridos que tienen nitrógeno. Tienen propiedad de lubricar. Y al producto final de la sustitución del grupo aldehído, cetona o alcohol por otro funcional. En cambio, si un grupo alcohol primario reacciona con un ácido, se forma un éster. Los ésteres más importantes en bioquímica son los que se forman con ácido fosfórico, dando como resultado azúcares fosforilados.
Carbohidratos están los granos como el pan, fideos, pastas, cereales y arroz. Las frutas, los productos lácteos, las legumbres, cualquier tipo de postres, cualquier bebida endulzante y verduras con almidón como papas, maíz y guisantes. La importancia de los carbohidratos, primero debemos establecer por qué el carbono es tan importante en la rama de la bioquímica. El carbono es un constituyente de casi todas las moléculas biológicas que proporcionan energía a los seres vivos. Por ejemplo, el ATP es la unidad biológica de la energía libre. Almacenar información genética, como lo hacen los ácidos nucleicos, ribosa y desoxirribosa, es tarea de los carbohidratos. Además, formar varios tipos de estructuras en las paredes celulares de muchísimos organismos, entre otras más funciones vitales, cumplen los carbohidratos. Por esto se les considera el elemento esencial para la vida en la Tierra.